¿Qué harías si tu propia familia te abandonara sin nada después de 30 años de sacrificios? ¿Te quebrarías o buscarías la verdad que te debían? Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 52 años, cabello largo negro que ahora llevo con orgullo y ojos azules que han llorado demasiado, pero que finalmente vieron la justicia. La historia que voy a contarte cambió mi vida para siempre, cuando descubrí un sobre amarillento escondido en el lugar más inesperado. ¿Pueden imaginarse vivir toda una vida creyendo que eran ustedes el problema, solo para descubrir que habían estado ocultándoles la verdad más devastadora? Antes de continuar con este relato que los va a impactar profundamente, los invito a suscribirse al canal La Última Verdad, donde compartimos historias reales que necesitan ser contadas. Dale like a este video si mi historia los conmueve. Y por favor, déjenme un comentario diciéndome de qué país y ciudad me están viendo. Me fascina saber que hay personas como ustedes alrededor del mundo que valoran la importancia de conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. ¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Han sacrificado sus sueños por personas que al final los traicionaron? Durante décadas creí que era la hija problemática, la que nunca podía hacer nada bien, la que siempre decepcionaba a su familia. Pero ese sobre amarillento que encontré por casualidad reveló una conspiración familiar que había durado más de 30 años. ¿Qué secretos puede guardar una familia durante tanto tiempo? ¿Hasta dónde pueden llegar las personas que supuestamente te aman para mantener sus mentiras? Lo que descubrí esa tarde de marzo no solo cambió mi percepción de quién era yo, sino que expuso a mi familia por lo que realmente eran: manipuladores calculadores que habían construido su felicidad sobre mis sacrificios y mi dolor. ¿Creen que conocen a las personas más cercanas a ustedes? Yo también lo creía. Había pasado 5 décadas de mi vida pensando que era la oveja negra de la familia Morales, la que nunca encajaba, la que siempre causaba problemas. Pero la verdad que encontré en ese sobre me mostró que había sido víctima de la manipulación más cruel que pueden imaginar. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida? La historia que voy a contar es sobre traición familiar, secretos enterrados durante décadas, y cómo un documento olvidado puede cambiar todo. Es una historia sobre justicia tardía pero devastadora, sobre cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Están listos para conocer cómo un simple sobre amarillento destruyó las mentiras de toda una familia y me dio la venganza más dulce que jamás habría imaginado? Porque lo que pasó después de encontrar ese documento fue tan impactante que hasta el día de hoy, 6 meses después, mi familia aún está lidiando con las consecuencias de sus propias acciones. Introducción. Para entender completamente la magnitud de lo que descubrí ese día, necesitan conocer cómo había sido mi vida hasta ese momento. Crecí siendo la hermana menor de los Morales, una familia que por fuera parecía unida y próspera, pero que por dentro estaba podrida por secretos y favoritismos que yo nunca logré comprender completamente hasta que fue demasiado tarde. Mi hermana mayor, Patricia, siempre fue la estrella dorada de la familia. 2 años mayor que yo, había heredado los ojos verdes de mi madre y una personalidad encantadora que hacía que todos la adoraran instantáneamente. Patricia nunca tuvo que esforzarse por nada. Las mejores calificaciones llegaban fácilmente. Los pretendientes hacían fila en nuestra puerta, y mis padres parecían iluminarse cada vez que ella entraba a una habitación. Mi hermano del medio, Ricardo, era el hijo varón que mis padres habían esperado durante años. Inteligente, carismático y ambicioso, había seguido los pasos de mi padre en los negocios inmobiliarios y se había convertido en su mano derecha desde muy joven. Ricardo tenía esa confianza natural que hace que las personas lo sigan sin cuestionar,
y mis padres siempre hablaban de él como si fuera su mayor orgullo y logro. Y luego estaba yo, Esperanza, la hija menor que parecía haber llegado por accidente a una familia que ya estaba completa sin mí. Desde pequeña noté que era diferente del resto. Donde Patricia era sociable, yo era introvertida. Donde Ricardo era ambicioso con los negocios, yo soñaba con ser maestra y ayudar a niños. Mis padres nunca ocultaron su decepción por mis elecciones de vida. Durante mi infancia y adolescencia, constantemente sentía que debía compensar por algún defecto invisible que tenía. Mis calificaciones, aunque excelentes, nunca eran celebradas como las de Patricia. Mis logros en el colegio pasaban desapercibidos, mientras que cualquier pequeño éxito de mis hermanos se convertía en una celebración familiar. Gradualmente comencé a creer que había algo fundamentalmente mal conmigo. Cuando cumplí 18 años y anuncié que quería estudiar educación preescolar en lugar de administración de empresas como mis padres esperaban, la decepción en sus rostros fue devastadora. Esperanza siempre ha sido la idealista de la familia, decía mi madre con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Pero esperamos que madure y tome decisiones más prácticas. Sus palabras siempre me hacían sentir como si mis sueños fueran caprichos infantiles. Durante los siguientes años me dediqué a demostrar mi valor de todas las maneras posibles. Trabajé medio tiempo para costear mis estudios, mantuve una beca de excelencia académica y me gradué con honores. Pero incluso el día de mi graduación, sentí que era un evento secundario comparado con cualquier logro menor de Patricia o Ricardo. Era como si fuera invisible en mi propia familia. Después de graduarme, conseguí trabajo como maestra en una escuela pública del barrio donde habíamos crecido. El salario era modesto, pero amaba lo que hacía y sentía que finalmente había encontrado mi propósito en la vida. Sin embargo, mis padres nunca perdían oportunidad de recordarme que había desperdiciado mi potencial, eligiendo una carrera sin futuro, cuando podría haber estado ayudando a expandir el negocio familiar como mis hermanos. La dinámica familiar se volvió aún más compleja cuando, a los 25 años, me casé con Roberto, un maestro de secundaria que compartía mi pasión por la educación. Roberto era un hombre bueno y gentil, pero mis padres nunca lo aprobaron completamente. Esperanza siempre ha tenido gustos modestos. Era el comentario favorito de mi padre cuando presentaba a Roberto en reuniones familiares. La condescendencia en su voz era inconfundible. Durante los siguientes 20 años, Roberto y yo construimos una vida sencilla pero feliz. Aunque no tuvimos hijos propios, llenamos nuestras vidas cuidando y educando a cientos de niños a través de nuestras carreras. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora. Teníamos un círculo de amigos leales y encontrábamos satisfacción en el trabajo que hacíamos para la comunidad. Para nosotros, éramos ricos en las cosas que realmente importaban. Pero mi familia nunca dejó de ver mi vida como una decepción. En cada reunión familiar, Patricia presumía sobre sus viajes internacionales como ejecutiva de marketing, mientras Ricardo hablaba de sus últimas adquisiciones inmobiliarias y sus planes de expansión del negocio. Cuando me preguntaban sobre mi vida, yo mencionaba con orgullo a mis estudiantes que habían superado dificultades o proyectos educativos exitosos, pero podía ver en sus ojos que consideraban mis historias aburridas e insignificantes. El punto de quiebre llegó hace 3 años, cuando Roberto fue diagnosticado con cáncer de páncreas. La enfermedad progresó rápidamente y, a pesar de todos nuestros esfuerzos y tratamientos, lo perdí después de 8 meses de lucha. Roberto había sido no solo mi esposo, sino mi mejor amigo, mi confidente, y la única persona que realmente me entendía y valoraba por quien era. Durante el funeral de Roberto,
Esperaba que mi familia me brindara el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. Pero incluso en ese momento más vulnerable de mi vida, sentí su frialdad. Patricia asistió, pero se fue temprano, porque tenía una reunión importante al día siguiente. Ricardo ofreció ayuda financiera de manera condescendiente, como si mis problemas pudieran resolverse con dinero. Mis padres estuvieron presentes físicamente, pero emocionalmente distantes, como si mi dolor fuera una inconveniencia para ellos. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Sin Roberto, sin hijos y sin una familia que realmente me apoyara, me sentí completamente sola en el mundo. Continué enseñando porque era lo único que me daba propósito, pero las noches en mi casa vacía eran torturantes. Comencé a cuestionar todas las decisiones que había tomado, preguntándome si mis padres habían tenido razón todos estos años sobre mis elecciones de vida. Fue durante este período de depresión y autocuestionamiento que decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: limpiar y organizar completamente la casa que Roberto y yo habíamos compartido. Había rincones y cajas que no habíamos tocado en décadas, recuerdos acumulados de una vida juntos que ahora tenía que enfrentar sola. Fue en el ático de nuestra casa, entre cajas polvorientas de decoraciones navideñas y libros viejos, donde encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. En una caja que había pertenecido a la abuela de Roberto, escondido entre cartas familiares y fotografías amarillentas, había un sobre dirigido a mí con una letra que reconocí instantáneamente. Era la caligrafía de mi abuela materna, quien había muerto cuando yo tenía 15 años. El sobre estaba sellado y marcado con una nota en la parte exterior que decía: «Para Esperanza, cuando esté lista para conocer la verdad sobre su familia. Con todo mi amor, abuela Carmen». Mis manos temblaron mientras abría ese sobre, sin imaginar que los documentos que contenía revelarían una traición familiar que había durado más de 30 años y que explicaría finalmente por qué siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia. Lo que encontré dentro de ese sobre no eran solo documentos, sino evidencia irrefutable de una conspiración familiar que había definido toda mi vida sin que yo lo supiera. Había cartas, fotografías, certificados y registros que pintaban un cuadro completamente diferente de mi identidad y mi lugar en la familia Morales. Mientras leía esos papeles, mi mundo se desmoronó y se reconstruyó simultáneamente. El primer documento que examiné era una carta escrita por mi abuela poco antes de su muerte, explicando por qué había decidido ocultar cierta información hasta que yo fuera suficientemente madura y fuerte para manejar la verdad. En esa carta, mi abuela revelaba que mis padres le habían hecho jurar que nunca me contaría algo que cambiaría mi comprensión de quién era yo realmente. ¿Qué harías si tu propia familia te abandonara sin nada después de 30 años de sacrificios? ¿Te quebrarías o buscarías la verdad que te debían? Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 52 años, cabello largo negro que ahora llevo con orgullo y ojos azules que han llorado demasiado, pero que finalmente vieron la justicia. La historia que voy a contarte cambió mi vida para siempre, cuando descubrí un sobre amarillento escondido en el lugar más inesperado. ¿Pueden imaginarse vivir toda una vida creyendo que eran ustedes el problema, solo para descubrir que habían estado ocultándoles la verdad más devastadora? Antes de continuar con este relato que los va a impactar profundamente, los invito a suscribirse al canal La Última Verdad, donde compartimos historias reales que necesitan ser contadas. Dale like a este video si mi historia los conmueve. Y por favor, déjenme un comentario diciéndome de qué país y ciudad me están viendo. Me fascina saber que hay personas como ustedes alrededor del mundo que valoran la importancia de conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser.
¿Alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia? ¿Han sacrificado sus sueños por personas que al final los traicionaron? Durante décadas creí que era la hija problemática, la que nunca podía hacer nada bien, la que siempre decepcionaba a su familia. Pero ese sobre amarillento que encontré por casualidad reveló una conspiración familiar que había durado más de 30 años. ¿Qué secretos puede guardar una familia durante tanto tiempo? ¿Hasta dónde pueden llegar las personas que supuestamente te aman para mantener sus mentiras? Lo que descubrí esa tarde de marzo no solo cambió mi percepción de quién era yo, sino que expuso a mi familia por lo que realmente eran: manipuladores calculadores que habían construido su felicidad sobre mis sacrificios y mi dolor. ¿Creen que conocen a las personas más cercanas a ustedes? Yo también lo creía. Había pasado 5 décadas de mi vida pensando que era la oveja negra de la familia Morales, la que nunca encajaba, la que siempre causaba problemas. Pero la verdad que encontré en ese sobre me mostró que había sido víctima de la manipulación más cruel que pueden imaginar. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente construida? La historia que voy a contar es sobre traición familiar, secretos enterrados durante décadas, y cómo un documento olvidado puede cambiar todo. Es una historia sobre justicia tardía pero devastadora, sobre cómo la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Están listos para conocer cómo un simple sobre amarillento destruyó las mentiras de toda una familia y me dio la venganza más dulce que jamás habría imaginado? Porque lo que pasó después de encontrar ese documento fue tan impactante que hasta el día de hoy, 6 meses después, mi familia aún está lidiando con las consecuencias de sus propias acciones. Introducción. Para entender completamente la magnitud de lo que descubrí ese día, necesitan conocer cómo había sido mi vida hasta ese momento. Crecí siendo la hermana menor de los Morales, una familia que por fuera parecía unida y próspera, pero que por dentro estaba podrida por secretos y favoritismos que yo nunca logré comprender completamente hasta que fue demasiado tarde. Mi hermana mayor, Patricia, siempre fue la estrella dorada de la familia. 2 años mayor que yo, había heredado los ojos verdes de mi madre y una personalidad encantadora que hacía que todos la adoraran instantáneamente. Patricia nunca tuvo que esforzarse por nada. Las mejores calificaciones llegaban fácilmente. Los pretendientes hacían fila en nuestra puerta, y mis padres parecían iluminarse cada vez que ella entraba a una habitación. Mi hermano del medio, Ricardo, era el hijo varón que mis padres habían esperado durante años. Inteligente, carismático y ambicioso, había seguido los pasos de mi padre en los negocios inmobiliarios y se había convertido en su mano derecha desde muy joven. Ricardo tenía esa confianza natural que hace que las personas lo sigan sin cuestionar, y mis padres siempre hablaban de él como si fuera su mayor orgullo y logro. Y luego estaba yo, Esperanza, la hija menor que parecía haber llegado por accidente a una familia que ya estaba completa sin mí. Desde pequeña noté que era diferente del resto. Donde Patricia era sociable, yo era introvertida. Donde Ricardo era ambicioso con los negocios, yo soñaba con ser maestra y ayudar a niños. Mis padres nunca ocultaron su decepción por mis elecciones de vida. Durante mi infancia y adolescencia, constantemente sentía que debía compensar por algún defecto invisible que tenía. Mis calificaciones, aunque excelentes, nunca eran celebradas como las de Patricia. Mis logros en el colegio pasaban desapercibidos, mientras que cualquier pequeño éxito de mis hermanos se convertía en una celebración familiar. Gradualmente comencé a creer que había algo fundamentalmente mal conmigo. Cuando cumplí 18 años y anuncié que quería estudiar educación preescolar en lugar de administración de empresas como mis padres esperaban, la decepción en sus rostros fue devastadora.
Esperanza siempre ha sido la idealista de la familia, decía mi madre con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Pero esperamos que madure y tome decisiones más prácticas. Sus palabras siempre me hacían sentir como si mis sueños fueran caprichos infantiles. Durante los siguientes años me dediqué a demostrar mi valor de todas las maneras posibles. Trabajé medio tiempo para costear mis estudios, mantuve una beca de excelencia académica y me gradué con honores. Pero incluso el día de mi graduación, sentí que era un evento secundario comparado con cualquier logro menor de Patricia o Ricardo. Era como si fuera invisible en mi propia familia. Después de graduarme, conseguí trabajo como maestra en una escuela pública del barrio donde habíamos crecido. El salario era modesto, pero amaba lo que hacía y sentía que finalmente había encontrado mi propósito en la vida. Sin embargo, mis padres nunca perdían oportunidad de recordarme que había desperdiciado mi potencial, eligiendo una carrera sin futuro, cuando podría haber estado ayudando a expandir el negocio familiar como mis hermanos. La dinámica familiar se volvió aún más compleja cuando, a los 25 años, me casé con Roberto, un maestro de secundaria que compartía mi pasión por la educación. Roberto era un hombre bueno y gentil, pero mis padres nunca lo aprobaron completamente. Esperanza siempre ha tenido gustos modestos. Era el comentario favorito de mi padre cuando presentaba a Roberto en reuniones familiares. La condescendencia en su voz era inconfundible. Durante los siguientes 20 años, Roberto y yo construimos una vida sencilla pero feliz. Aunque no tuvimos hijos propios, llenamos nuestras vidas cuidando y educando a cientos de niños a través de nuestras carreras. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora. Teníamos un círculo de amigos leales y encontrábamos satisfacción en el trabajo que hacíamos para la comunidad. Para nosotros, éramos ricos en las cosas que realmente importaban. Pero mi familia nunca dejó de ver mi vida como una decepción. En cada reunión familiar, Patricia presumía sobre sus viajes internacionales como ejecutiva de marketing, mientras Ricardo hablaba de sus últimas adquisiciones inmobiliarias y sus planes de expansión del negocio. Cuando me preguntaban sobre mi vida, yo mencionaba con orgullo a mis estudiantes que habían superado dificultades o proyectos educativos exitosos, pero podía ver en sus ojos que consideraban mis historias aburridas e insignificantes. El punto de quiebre llegó hace 3 años, cuando Roberto fue diagnosticado con cáncer de páncreas. La enfermedad progresó rápidamente y, a pesar de todos nuestros esfuerzos y tratamientos, lo perdí después de 8 meses de lucha. Roberto había sido no solo mi esposo, sino mi mejor amigo, mi confidente, y la única persona que realmente me entendía y valoraba por quien era. Durante el funeral de Roberto, esperaba que mi familia me brindara el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente, pero incluso en ese momento más vulnerable de mi vida, sentí su frialdad. Patricia asistió, pero se fue temprano, porque tenía una reunión importante al día siguiente. Ricardo ofreció ayuda financiera de manera condescendiente, como si mis problemas pudieran resolverse con dinero. Mis padres estuvieron presentes físicamente, pero emocionalmente distantes, como si mi dolor fuera una inconveniencia para ellos. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Sin Roberto, sin hijos y sin una familia que realmente me apoyara, me sentí completamente sola en el mundo. Continué enseñando porque era lo único que me daba propósito, pero las noches en mi casa vacía eran torturantes. Comencé a cuestionar todas las decisiones que había tomado, preguntándome si mis padres habían tenido razón todos estos años sobre mis elecciones de vida. Fue durante este período de depresión y autocuestionamiento que decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: limpiar y organizar completamente la casa que Roberto y yo
habíamos compartido. Había rincones y cajas que no habíamos tocado en décadas, recuerdos acumulados de una vida juntos que ahora tenía que enfrentar sola. Fue en el ático de nuestra casa, entre cajas polvorientas de decoraciones navideñas y libros viejos, donde encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. En una caja que había pertenecido a la abuela de Roberto, escondido entre cartas familiares y fotografías amarillentas, había un sobre dirigido a mí con una letra que reconocí instantáneamente. Era la caligrafía de mi abuela materna, quien había muerto cuando yo tenía 15 años. El sobre estaba sellado y marcado con una nota en la parte exterior que decía: «Para Esperanza, cuando esté lista para conocer la verdad sobre su familia. Con todo mi amor, abuela Carmen». Mis manos temblaron mientras abría ese sobre, sin imaginar que los documentos que contenía revelarían una traición familiar que había durado más de 30 años y que explicaría finalmente por qué siempre me había sentido como una extraña en mi propia familia. Lo que encontré dentro de ese sobre no eran solo documentos, sino evidencia irrefutable de una conspiración familiar que había definido toda mi vida sin que yo lo supiera. Había cartas, fotografías, certificados y registros que pintaban un cuadro completamente diferente de mi identidad y mi lugar en la familia Morales. Mientras leía esos papeles, mi mundo se desmoronó y se reconstruyó simultáneamente. El primer documento que examiné era una carta escrita por mi abuela poco antes de su muerte, explicando por qué había decidido ocultar cierta información hasta que yo fuera suficientemente madura y fuerte para manejar la verdad. En esa carta, mi abuela revelaba que mis padres le habían hecho jurar que nunca me contaría algo que cambiaría mi comprensión de quién era yo realmente. Patricia, que siempre había presumido sobre su vida glamorosa, ahora trabajaba para mí en la empresa familiar, en un puesto que le pagaba exactamente lo que yo había ganado como maestra durante todos esos años de lucha. Ricardo, que había sido tan condescendiente sobre mis decisiones de vida modestas, ahora tenía que pedirme permiso para cada decisión empresarial importante y vivir con la constante amenaza de que yo podría decidir vender su parte de la empresa en cualquier momento. Mis padres, que habían pasado décadas haciéndome sentir como si fuera una decepción, ahora vivían en una casa más pequeña que yo les había permitido comprar con una fracción del dinero que me habían robado. Cada vez que nos veíamos, podía ver en sus ojos la comprensión de que habían creado su propia némesis a través de sus años de crueldad y manipulación. Lo más satisfactorio de todo era que ya no necesitaba su aprobación o validación. La riqueza y el poder que había ganado me habían dado la confianza para ver claramente quiénes eran realmente estas personas. Manipuladores pequeños y crueles que habían construido sus egos a expensas de mi autoestima. Ahora que tenía todos los recursos que necesitaba para vivir independientemente, podía relacionarme con ellos desde una posición de fuerza total. Usé parte de mi nueva riqueza para crear una fundación educativa en memoria de Roberto, proporcionando becas para maestros y recursos para escuelas públicas. Compré una casa hermosa en el barrio donde siempre había soñado vivir. Viajé a lugares que nunca pensé que podría permitirme. Y por primera vez en mi vida, experimenté la libertad de tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Pero quizás el cambio más profundo fue interno. Durante 50 años había cargado con la creencia de que había algo fundamentalmente mal conmigo, que era menos valiosa que mis hermanos, que mis sueños y deseos eran menos importantes. Descubrir que todo esto había sido el resultado de una conspiración familiar deliberada me liberó de décadas de autocrítica y dudas. No había estado loca, no había sido demasiado sensible, no había estado imaginando el trato diferencial. Había sido víctima de una traición sistemática que finalmente había sido expuesta. La última vez que vi a toda mi familia junta fue en el primer aniversario del día
en que confronté a todos con la verdad. Había organizado una cena en mi nueva casa, no como una reconciliación, sino como una demostración de poder. Quería que vieran exactamente cómo había cambiado mi vida desde que recuperé lo que legalmente me pertenecía. Mientras servía la cena en mi comedor elegante, usando la vajilla fina que había comprado con el dinero que ellos habían tratado de robarme, podía sentir la tensión y la incomodidad que irradiaban. Patricia, que siempre había sido la estrella de las reuniones familiares, ahora se sentaba silenciosamente, consciente de que cualquier presunción sobre su vida sería comparada desfavorablemente con mi nueva situación. Ricardo, que había dominado las conversaciones familiares durante décadas con sus historias de éxito empresarial, ahora tenía que pedirme permiso hasta para expandir la oficina donde trabajaba. Mis padres, que habían pasado 50 años tratándome como si mis opiniones no importaran, ahora colgaban de cada palabra que yo decía, desesperados por cualquier señal de que podría ser misericordiosa en futuras decisiones que los afectaran. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Les dije mientras tomábamos el postre. Durante todos estos años, ustedes me convencieron de que era yo quien tenía problemas, quien no encajaba, quien había tomado las decisiones equivocadas en la vida. Pero resulta que ustedes sabían todo el tiempo que yo tenía acceso a recursos que habrían hecho mi vida completamente diferente, y eligieron robármelos para beneficiarse ustedes mismos. El silencio en la mesa era ensordecedor. Finalmente mi madre, con lágrimas en los ojos, murmuró: «Esperanza, éramos jóvenes cuando tomamos esas decisiones. Pensamos que era lo mejor para la familia». «¿Lo mejor para la familia?», repetí, sintiendo la ira fría que había reemplazado al dolor de décadas. «¿O lo mejor para ustedes?». Porque desde mi perspectiva, condenar a su propia hija a una vida de lucha financiera innecesaria, mientras ustedes vivían cómodamente con su dinero, no parece muy familiar. Patricia trató de intervenir. «Esperanza, éramos solo niños cuando papá y mamá tomaron esas decisiones iniciales. Ricardo y yo no sabíamos». «¿En serio?», la interrumpí sacando algunos de los documentos que siempre llevaba conmigo ahora. «Entonces, estas firmas forjadas con sus nombres de cuando tenían 25 y 23 años, respectivamente, ¿fueron hechas sin su conocimiento? Estos depósitos bancarios que hicieron usando dinero de mi fondo fiduciario fueron transacciones de las que no sabían nada». Ricardo se puso pálido. «Esperanza, ¿podemos explicar?». «No necesitan explicar nada», dije levantándome de la mesa. «Tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo tuve que vivir con las consecuencias de sus mentiras durante 5 décadas. La diferencia es que yo no elegí mi situación. Ustedes sí eligieron la suya». Esa fue la última cena familiar que organicé. Desde entonces, mantengo contacto con ellos únicamente cuando es necesario para asuntos legales o empresariales. Ya no busco su amor o aprobación, porque finalmente entiendo que nunca fueron capaces de dármelos genuinamente. Eran personas demasiado egoístas y manipuladoras para amar a alguien de manera incondicional. Fechamento, queridos amigos que han seguido esta historia hasta el final, quiero que sepan que encontrar esa verdad oculta no solo cambió mi situación financiera, sino que me liberó de 50 años de dudas sobre mi propio valor. El sobre amarillento que encontré en el ático no solo contenía documentos, contenía mi libertad emocional y la justicia que había estado esperando durante décadas. Hoy, a los 52 años, vivo una vida que nunca pensé que sería posible. Tengo recursos para hacer el bien que siempre quise hacer, poder para protegerme de quienes trataron de lastimarme, y la satisfacción de saber que la verdad finalmente prevaleció sobre las mentiras más elaboradas. Si están viviendo situaciones donde sienten que algo no encaja en sus familias,
donde los tratan diferente sin razón aparente. No ignoren esos instintos. A veces los secretos familiares más devastadores están escondidos a plena vista, esperando que alguien haga las preguntas correctas. La venganza más dulce no siempre es la que planeas. A veces es la que la vida te entrega cuando menos la esperas. Mi abuela Carmen me dejó más que documentos en ese sobre. Me dejó las llaves de mi propia liberación. Suscríbanse al canal La Última Verdad, si esta historia los ha inspirado. Y recuerden que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes son realmente y reclamar lo que legítimamente les pertenece.